1765, un filósofo francés recibió un regalo, una bata roja, elegante, de seda. Nada más. Una bata. Y esa bata, sin que él lo notara, lo arruinó. Se llamaba Denis Diderot. Era escritor, filósofo, uno de los tipos más brillantes de su época. Y vivía como viven casi todos los escritores brillantes, sin un duro. Su estudio era un caos glorioso. Muebles viejos, una silla que cojeaba, papeles apilados sobre cualquier superficie disponible. Y a él no le importaba. Ese desorden era simplemente su vida. Hasta que llegó la bata roja. Era hermosa, demasiado hermosa para ese cuarto. Y el primer día que se la puso, Diderot se sentó en su escritorio de siempre y sintió algo raro. La bata brillaba. El escritorio no. Así que cambió el escritorio. Pero el escritorio nuevo hacía quedar mal a la silla vieja. Así que cambió la silla. La silla nueva hacía que las paredes desnudas se vieran tristes. Así que compró tapices. Los tapices hacían que los estantes de madera barata se vieran baratos. Así que los cambió también. En unos meses, Diderot había reemplazado casi todos los muebles de su estudio. Se había gastado en decoración más de lo que ganaba en un año entero. Y lo más extraño, no fue feliz. Escribió, literalmente, un ensayo quejándose de su propia bata. Lo tituló Lamento por mi antigua bata. En él decía que antes era dueño absoluto de su desorden y que ahora era esclavo de su elegancia. Una prenda de ropa lo había hecho reamueblar su vida entera. 200 años después, un antropólogo llamado Grant McCracken leyó ese ensayo y pensó, esto no le pasó solo a Diderot, esto nos pasa a todos. Le puso nombre, el efecto Diderot. Y la definición es más simple de lo que suena. Cuando compras algo nuevo que no encaja con lo que ya tienes, no te sientes satisfecho. Sientes que el resto de tus cosas está desactualizado, así que las reemplazas también. Y las nuevas hacen que otras cosas se vean viejas. Y así. No es debilidad de carácter, es un mecanismo psicológico real. Y ya sabemos qué lo dispara en el cerebro. Se llama disonancia cognitiva de consistencia. El cerebro humano odia la incoherencia. Cuando algo en tu entorno no combina con el resto, un sofá nuevo carísimo al lado de una mesa rota de hace 10 años, tu mente lo registra como un error que hay que corregir. No es un pensamiento consciente, es más parecido a una nota molesta que suena de fondo hasta que la arreglas. Y hay un segundo ingrediente, la identidad. Cada objeto que compras no es solo un objeto, es una señal de quién eres. Cuando entra un objeto superior, más caro, más elegante, más nuevo, tu cerebro empieza a preguntarse si el resto de tu vida representa realmente a esa nueva versión de ti. Y para resolver esa pregunta, no cambias de opinión, cambias de muebles. Aquí está la parte incómoda. Esto no es un accidente del consumo moderno, es el motor de una industria entera. Las marcas de tecnología no venden un teléfono, venden un ecosistema. El reloj que combina con el teléfono, los auriculares que combinan con el reloj, la funda que combina con todo. Cada pieza está diseñada para hacer que las que no compraste se vean incompletas. Las casas de muestra en las inmobiliarias hacen lo mismo. Te venden una casa vacía llena de muebles perfectos, para que cuando te mudes con tus cosas viejas, sientas que la casa necesita algo más. No te venden un producto, te venden la incomodidad de no tener el resto del set. Y aquí vuelve Diderot, 260 años después, todavía teniendo razón. Él terminó su ensayo con una frase que hoy suena casi como una advertencia. Dijo que antes era dueño absoluto de su pobreza y que ahora era esclavo de su riqueza aparente. Tenía un estudio desordenado, pero era completamente suyo. Después, tuvo un estudio elegante, endeudado, y ya no reconocía su propia vida en él. La próxima vez que compres algo bonito y sientas ese impulso raro de ahora tengo que cambiar esto otro también, no es tu gusto el que habló. Es una bata roja del siglo XVIII, todavía trabajando. Así que la pregunta no es si vas a comprar algo nuevo, es si vas a darte cuenta a tiempo de por qué, de repente, ya no te gusta nada de lo que tenías antes.